nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava de el Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intersección de nuestra Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a esta mañana maravillosa, a este nuevo día, mis hermanos queridos, a este nuevo despertar, a esta gran oportunidad que el Señor pone en nuestras manos. Es una oportunidad para poder nosotros recibir, para poder nosotros conectarnos, para poder estar en la presencia de aquel que todo lo puede, mis hermanos queridos. Qué grande el poder de Dios que nueva vez nos permite conectarnos, hermanos, por su poder, por su favor y por su grandeza. La gracia del Señor en nosotros cada día al despertar, que podemos respirar y sentir que nuestros pulmones se llenan, hermanos, que podemos caminar y ver las maravillas que Dios hace para nosotros cada día. Gracias, hermanos, por estar conectados con nosotros como cada día en esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús, mis hermanos, y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra, hermanos queridos. Dios siempre creando los mejores momentos, creando el tiempo para que podamos entrar nosotros, hermanos, a estar con Él, para que podamos sentarnos. Mi Señor y mi Dios es grande. Él siempre quiere que nosotros disfrutemos de esa mesa, del banquete. Siempre el Señor está buscando la manera de hablarnos, de instruirnos, de enseñarnos a obrar bien, hermanos queridos. Siempre hemos dicho que no hemos sido creados para las obras malas. Hemos sido creados para obrar bien, para las obras buenas. Bueno, pues a eso es que se refiere el Señor cuando habla de que nos ha creado a imagen y semejanza, para que obrásemos bien, para hacer obras buenas, hermano, para obrar siempre por el camino de la verdad, para no dejarnos engañar, mis hermanos queridos. Dios es maravilloso y por eso es que Él espera siempre por nosotros. Nosotros somos los que nos retardamos, nos retrasamos. Nosotros nos complicamos la existencia y Dios siempre espera por sus hijos, porque Él no quiere que ninguno de los suyos se pierda. Y hoy es un día de eso, hermanos, que el Señor nos enseña a que podamos entender
que no quiere que nos perdamos, nos da la oportunidad, nos instruye, nos da las normas, las formas, nos explica con detalle, pero somos desobedientes y la desobediencia es causa del fracaso, hermano. Cuando le damos rienda suelta a la desobediencia, pues todo empieza a salir mal. Por eso Dios siempre con nosotros en su instrucción, en su enseñanza, cuando podemos pedirle a Él oídos de escucha y que podamos escuchar su mensaje, que es la palabra, y que pueda albergar esa palabra como una semilla en nuestros corazones, los frutos van a ser abundantes, hermanos, se lo garantizo. Van a ser abundantes los frutos, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, bendito Dios, para arrepentirse, y siempre quiere lo mejor para sus hijos. Muchas veces estamos esperando algo nosotros con ansiedad, con desesperación, esperando lo que nosotros creemos que nos conviene, y esa situación muchas veces se retrasa, es bien dilatada, y nos desesperamos y de repente vemos que Dios tenía otro plan, que el plan de Dios era perfecto y que lo que Él había ideado para nosotros era más grande y mejor. Por eso Él nos dice que nos enseñará y nos llevará por cosas nuevas y grandes que nosotros jamás pensábamos conocer. Jeremías 33:3, o sea, cuando clamamos a Él, entonces Él nos escucha y siempre nos va a enseñar mejores caminos que lo que nosotros nos hemos propuesto. Pues bien, mis hermanos queridos, hoy tenemos nosotros nueva vez, hoy lunes 13, ya estamos a 13 de febrero, en la víspera, mis hermanos, de San Valentín, ¿verdad? Mañana, febrero 14, pues estamos en la víspera, hoy lunes 13 de febrero, y el Señor sigue hablando con nosotros, dándonos las mejores instrucciones a través de nuestra Santa Biblia católica, a través de la Sagrada Escritura. Y vamos a ver un pasaje maravilloso, hermano, este día, en esta mañana, en este lunes. Es algo importante, como si el Señor nos estuviera diciendo, bueno, pues ahí tienen para que se sirvan de este plato fuerte hoy lunes para empezar la semana laboral, para que podamos enderezar nuestras mentes, hermanos, enderezar el corazón. No sé cuál es la dirección a la cual de repente nosotros nos dejamos llevar, pero el Señor nos instruye hoy con firmeza, con poder, para que tengamos un corazón conectado al de Él, conectado a la obediencia, para que podamos escuchar bien lo que el Señor tiene para con nosotros. Vamos a leer, hermanos, este texto hoy de esta mañana, maravilloso, tomado del libro del Génesis, en el capítulo 4, versículo 1 al 15 y el 25. Génesis 4, versículo 1 al 15 y 25. El hombre se llevó a Eva. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín trabajaba en el campo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo, y Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y no se fijó en Caín ni en su ofrenda, por lo cual Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? Cierto, si obras bien, estaría animado, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín: no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor replicó: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Aunque trabajes la tierra,
no volverá a darte su fecundidad. Andarás errante y perdido por el mundo. Caín contestó al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Hoy me destierras de aquí, tendré que ocultarme de ti, andando errante y perdido por el mundo. El que tropiece conmigo me matará. El Señor le dijo: el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien tropezase con él, no lo matara. Adán se llegó otra vez a su mujer, que concibió, dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo: el Señor me ha dado un descendiente a cambio de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos, mi Dios, que haga de nosotros hijos obedientes, que haga de nosotros discípulos, siervos, católicos, cristianos obedientes, Señor, sometidos a la obediencia, bendito Dios, porque vemos, hermanos, lo grande, bendito y alabado sea Jesucristo, lo que transforma al hombre, lo peligroso, lo que daña, lo perverso, cuando nos desviamos nosotros del oído del Señor, cuando nos desconectamos del corazón del Señor, cuando creemos que sabemos más que el Señor, cuando creemos que nuestras agendas están primero, cuando nuestros planes creemos que van antes que lo del Señor. Entonces, ¿qué sería de la humanidad, mis hermanos queridos que hoy nos escuchan? ¿Cómo seríamos nosotros si escucháramos a Dios y fuéramos obedientes? ¿Cómo viviésemos? ¿Cómo estuviésemos caminando? ¿Cómo sería nuestra vida, nuestro existir, nuestro diario vivir? Sería totalmente diferente. Totalmente diferente. Seríamos, en realidad, creados a la imagen del Señor. Eso es lo que el Señor esperó cuando nos creó, lo que esperaba. Pero todo se abortó, todo se frustró por el pecado original, hermanos. Entonces, ¿qué sería de nosotros hoy como humanidad, como mundo, si nosotros tuviéramos la capacidad, el detalle de escuchar a Dios, hermanos? No nos equivocaríamos, nosotros fuéramos otra especie, y si fuéramos obedientes, entonces estuviéramos viviendo una vida plena, que es a la cual nos invita el Señor cada día. Si nosotros escucháramos y fuera obediente, sometidos a la obediencia de nuestro Dios Padre Todopoderoso, pues estuviéramos en eso, viviendo una vida a la plenitud, hermanos queridos. Pues hoy en este texto el Señor nos lleva a nosotros a ubicarnos en el camino de la verdad. Hermanos, hoy vemos claramente lo que es la desobediencia. Hoy la desobediencia se destaca en este texto del libro del Génesis, en el capítulo 4, donde resalta y vemos la reseña, hermanos, de Caín y Abel, ¿verdad? Viendo que Caín era el hermano mayor, o sea, era el primogénito de la casa, del hogar, de la familia, y cuando nace el primogénito y es hombre, pues lo que se espera es que guíe, que sea luz, que sea camino para los demás, que oriente, que facilite el camino para los que vienen, que sea el facilitador de la familia, que cuide a su hermano, que sea compasivo, que esté cerca de él y que sea tierno. Pues todo lo contrario, hermanos. En el caso de Caín, Abel, que era su hermano menor, pues entonces dice el texto, mis hermanos queridos, que Abel era pastor de ovejas. Entonces hay una gran inclinación y una gran alianza, si podríamos decir, ¿verdad? Entre el Señor Padre Dios Todopoderoso y esta profesión o esta manera de vivir diaria en nosotros como seres, hijos de Dios. Vemos que Abel era pastor de ovejas, dice el texto, pero lo mismo fue Moisés. Y cómo pactó el Señor con Moisés, que al principio eso es lo que él era, pastor de ovejas. Pero también vemos a David, el rey David, que estaba en el campo pastoreando también las ovejas, y cómo el Señor pactó con el rey David y su descendencia, ¿verdad? Todo su linaje. Entonces hoy vemos que Abel también era pastor de ovejas. Entonces que Caín trabajaba el campo y que en las ofrendas, hermanos, Caín ofreció sus dones de los frutos del campo, y Abel entonces ofrece las primicias y la grasa de sus ovejas. Hermano,
lo que importa, lo que interesa ante el Señor es el corazón. O sea, como dice hoy el salmista, hermano, en el Salmo 48, ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. O sea, de alabanza. El Señor sabe cómo está tu corazón, cómo se conecta tu corazón con Él, qué siente tu corazón, qué está pasando por tu vida. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Cuando tú y yo ofrecemos al Señor un sacrificio de alabanza de corazón, con el corazón como Abel lo hizo, hermanos, y no podemos nosotros ofrecer un sacrificio de alabanza, ofrecer dones al Señor, si no tenemos nuestro corazón cerca del Señor, si nuestro corazón está distanciado del Señor. Eso pasó en esta reseña maravillosa de este hoy libro del Génesis, donde vemos que la ofrenda de Caín no fue agradable al corazón de Dios. Más bien la ofrenda de Abel sí le gustó al Señor. El Señor se fija, dice la palabra, en Abel, se fija en Abel y en su ofrenda, en los dos. Dice, se fijó el Señor en Abel y en su ofrenda, hermanos. Hay que buscar la manera de que nosotros podamos también tener ese detalle, tener ese fervor en nuestros corazones para que el Señor no solo se fije en lo material que tú le estás ofreciendo, que muchas veces hacemos cosas, obras, ¿verdad?, de ayuda, de ofrenda, para el Señor, porque cuando dice el Señor, cuando a uno de esos pequeños míos se la hiciste, a mí me la está haciendo. Pero tienen que ser con el corazón. Nuestro corazón tiene que estar cerca del corazón del Señor, no distanciado como estaba el corazón de Abel, que se había dejado dañar, que se había dejado corromper por los celos y la envidia, hermanos. Vemos que él era el hermano mayor, era el que estaba dado a llevar en su hogar, como hijo primogénito, en los ejemplos, a abrir los caminos para que su hermano menor viera en él buen ejercicio, en buenas obras, que a eso nos llama el Señor cuando le dice a Caín que si obrara bien, pues otra cosa sería. Entonces, hermanos, la desobediencia nos conduce por el camino de las malas obras. Por eso el Señor hoy les dice a Caín que por qué él anda abatido, ¿verdad? Que por qué anda totalmente desanimado. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con las ofrendas, que el Señor es Dios el que sabe, el que tiene el control, el que recibe, el que da, el que quita. Dios es Dios y muchas veces queremos cambiar la voluntad de Dios como Caín, que por Dios recibir tanto a Abel como su ofrenda buena y válida y no la de él, pues él se enfureció. O sea, Caín, en vez de enderezar sus caminos y de corregir sus pasos, en vez de ablandar su corazón, lo que hace es que lo endurece. Entonces el Señor lo llama y le dice que ¿por qué te enfureces? O sea, yo soy Dios, ¿verdad? Entonces se parece a la parábola del Señor cuando envía a trabajar los jornaleros que estaban sin trabajo en los lugares, y el Señor, los que envió de último, pues le pagó igual que a los primeros de por la mañana, y se enfurecieron porque dice que habían tomado el bochorno del sol, el cansancio, pero el Señor no los engañó porque tasó con ellos o se puso de acuerdo con ellos cuál era su paga, y eso le hizo. Y muchas veces, hermanos, la envidia y los celos nos hacen a nosotros entrar en el fracaso, en el precipicio. Entonces vemos cómo el Señor le reclama a Caín por su forma de ser. Dice que andaba abatido. ¿Y por qué te enfureces y anda abatido?, le pregunta el Señor. Y el Señor se responde, dice, bueno, cierto, claro que va a andar abatido, como nos pasa muchas veces con nosotros, que por querer, hermano, lo que tienen los demás, por nosotros entender que es a nosotros que nos toca ese don, esa bendición, ese milagro, ese trabajo, ese favor, pues también así de repente andamos abatidos. Entonces dice el Señor, cierto, si obraras bien, estarías animado, hermano. Obrar bien nos impulsa a andar animado en la vida, a estar positivo, a ser optimista, a andar en los caminos de Dios, haciendo obras para bien, o sea, obrar para el bien. Eso nos anima, nos estimula a ser cristianos genuinos, a ser católicos verdaderos, no católicos, ¿verdad?, calentando una silla o un mueble, como decimos. Las obras deben ser buenas, hermano, y cuando nosotros hacemos obras, llámese caritativas, no solo es el efecto de lo que estamos haciendo llegar al necesitado,
sino cómo se lo hacemos llegar. Y Dios es que conoce el corazón. No es para cumplir y salir del paso. No es porque me sobra y debo dar esa pequeña sobra. Entonces, esas ofrendas, esos dones, de repente serán o no agradables a Dios, depende de cómo tu corazón esté. Y por eso dice que el Señor vio a Abel y vio su ofrenda. Entonces, el Señor hoy invita a que hagamos obras buenas. Que si nosotros hacemos obras buenas, pues vamos a andar animados, ¿verdad? Y no abatidos. Entonces le dice que por no hacer las obras buenas, entonces el pecado acecha a la puerta, hermano. El pecado acecha, siempre nos está acechando para que en la medida de cualquier pequeña que fuese la posibilidad, entra. Y ya dice que andaba abatido, que andaba desanimado, que andaba... La envidia y los celos son parte de esas ventanas, esas puertas que acechan, como dice hoy el Señor en el texto, en la Escritura. Los celos y la envidia, hermanos, son peligrosos. Dice que vienen por nosotros el pecado, o sea, acecha la puerta y aunque vienen por nosotros, dice, viene por ti, pero tú puedes dominarlo. Hermanos, de la única manera que podemos dominar nosotros al pecado cuando acecha contra nosotros es buscando el brazo, la mano poderosa de Jesucristo. Siempre. Entonces, porque cuando nos desconectamos, cuando dejamos nosotros de ser obedientes y nos dejamos llenar de la ira, nos dejamos llenar de la cólera, entonces somos desobedientes. Y la desobediencia es la que nos conduce al camino de las malas obras. Independiente el contrapeso que es la obediencia. Entonces la obediencia siempre nos va a animar a nosotros a obrar bien. ¿Qué pasa con Caín? Bueno, que el Señor habla con Caín, estimula a Caín, como cuando nosotros escuchamos la palabra, hermanos. Cuando escuchamos la palabra y leemos la palabra, el Señor nos está hablando, así como hoy nos habla a través de este texto. Y entonces Caín, en vez de cambiar, o sea, en vez de corregir su camino, enderezar su corazón, obrando el bien, porque el Señor le dice, bueno, si tú hicieras obras buenas, estaría animado. Pero Caín hace lo contrario. En vez de obrar para el bien, entonces sigue peor. Entonces desobedece a Dios y comete el pecado abominable, o sea, lo que Dios aborrece. Comete el pecado que Dios aborrece ante sus ojos, mis hermanos queridos. Entonces, las obras malas y la desobediencia nos llevan a andar errantes y perdidos en el mundo, como le va a decir el Señor ahora a Caín, hermanos queridos. O sea, vamos a estar siempre sin sentido, sin dirección en la vida. Y qué triste es cuando no sabemos nosotros quiénes somos ni hacia dónde vamos. Entonces, ahí viene Caín lleno de ira, de envidia, de celos, y por no escuchar, hermano, la voz de Dios, por no someterse a la obediencia, entonces invita a su hermano Abel, inocente. Abel cede, sale con él al campo y entonces ataca a Caín, Abel, y lo mata. O sea, cae ya en el pecado, hermano. No solo que estaba acechando a la puerta, como dice el texto, pasa ya a la acción. Lo mata, hermano, lleno de cólera, lleno de ira. La traición te invade. Entonces ya no hay vuelta atrás. Ha cometido el hecho. Y dice el Señor entonces, busca a Caín y le pregunta por su hermano. Pero ¿qué pasa con Caín? Ya está totalmente su corazón duro, su corazón amargado, su corazón encolerizado. Y dice, no sé, ¿seré yo acaso el guardián de mi hermano? O sea, nos convertimos en eso, hermano, cuando la acción del pecado se ha ejecutado en nuestras vidas. Somos groseros, malcriados, mal hablados. Y así le responde Caín al Señor, que le pregunta, él sabía, pero el Señor quiere escuchar de nosotros, aunque nosotros pequemos y caigamos, hermanos, en hoyos profundos. Si somos todavía sumisos y nos arrepentimos y declaramos nuestro pecado, el Señor nos perdona. Pero no se ablandó jamás el corazón de Caín. Caín siguió duro. O sea, Caín se dejó llenar, se dejó corromper su corazón de celos y de envidia por su hermano menor, el cual fue sus ofrendas que agradaron a Dios. Cuando el Señor le pregunta por Abel, dice que no sabe, no sé, ¿sería yo acaso el guardián de mi hermano? Entonces, el Señor sigue preguntándole, ¿qué ha hecho? Así nos dice hoy a nosotros, ¿qué ha hecho, hijo mío?
hija mía, ¿qué ha hecho? O sea, estoy aquí para escucharte. El Señor estaba esperando que el corazón de Caín se ablandara, hermanos. El Señor esperaba todavía que Caín recapacitara, que Caín buscara el camino de la conversión, del arrepentimiento. ¿Qué has hecho? Entonces, todavía Caín no se prepara para esa conversión y ese arrepentimiento. Muchas veces nosotros cuando caemos en el pecado y nos hacemos conscientes y vamos a los brazos de Jesús y buscamos la reconciliación, hermanos, Él nos espera de brazo abierto, el Señor. Para eso están la iglesia, nuestro templo, los sacerdotes, para darnos la absolución. Ellos, en el nombre de Jesucristo, escuchan nuestros pecados. Por eso es la confesión, el sacramento, para que nosotros podamos llevar cada una de nuestras caídas y debilidades a nuestra Santa Iglesia Católica a través de nuestros sacerdotes. Dice que Dios le dice, la sangre de tu hermano me está gritando, hermano, la sangre. O sea, ese es el grito de la víctima, el grito del dolor, el grito del débil, hermano, del pequeño, del que menos puede, del que es totalmente esclavizado, pisoteado. Ese grito llega al Señor. Esas súplicas llegan y dice que la sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Hermano, cuando nosotros nos sentimos eso, débiles, nos sentimos pisoteados, maltratados y clamamos al Señor, Él nos escucha y Él responde por nosotros. Entonces dice que por eso maldice la tierra que ha abierto los fauces para recibir las manos, la sangre de tu hermano, aunque trabajare la tierra, entonces no volverá a darte fecundidad. Ahí viene la sentencia del Señor, ahí viene ya hechos y consecuencias, ¿verdad? Entonces, vamos a cosechar lo que sembramos, hermanos, es una realidad de la vida, vamos a cosechar lo que sembramos, y si sembramos tempestad, tormenta, pues vamos a cosechar tempestad. Eso es lo que vamos a cosechar. Si sembramos amor, si sembramos ternura, cuidado, solidaridad, bueno, pues vamos a cosechar cosas positivas, obras buenas vamos a cosechar. Entonces le dice el Señor, aquí con esta sentencia, hermanos, que es de la cual tenemos que cuidarnos, que Dios nos libre, andarás errante y perdido por el mundo. Y a eso llegamos nosotros, hermanos, cuando nuestras obras no son bien vistas para el Señor, cuando nuestras obras están equivocadas, están divorciadas en cuanto a lo que es la voluntad del Padre, cuando la desobediencia llega a nuestras vidas, entonces eso pasa, que andamos errantes y perdidos por el mundo, hermanos. Así le dijo el Señor a Caín. Entonces, hoy es un día maravilloso, una mañana especial para levantarnos y ofrecer al Señor un sacrificio de alabanza, hermanos, un sacrificio con el corazón, así como el justo Abel, una alabanza, un sacrificio al Señor, que nuestro corazón siempre esté cerca de Él, no distante, porque cuando nos distanciamos del corazón de Dios, entonces somos dados a caer en la tentación. Cuando nos distanciamos del corazón del Señor, mis hermanos queridos que hoy me escuchan, podemos entrar en desobediencia. Y en la desobediencia va a venir acompañada de celos, envidia, traición y ira. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por esta enseñanza, mi Dios, que tú nos ofreces en este bendito y santo día. Mañana, si el Señor nos lo permite, pues nos vamos a encontrar en un programa más. Ya lo saben, mis hermanos queridos que hoy nos escuchan, ofreceré al Señor un sacrificio de alabanza. Aleluya. Que pasen un día maravilloso, grandioso, poderoso, mis hermanos, y nuestro director. Ha sido todo por hoy. Bendiciones mil.